Hola, ¿qué tal, gente que piensa? El día de hoy vamos a ocupar harto la palabra suicidio, así que YouTube va a dejar este video bastante por debajo de la alfombra, así que si lo pudieran compartir o enviárselo a alguien más, alguien que tal vez lo necesite o tener luces al respecto de este tema, este video no va a salir de estas cuatro paredes y poquito más allá del núcleo del que somos nosotros, así que se los encargaría y agradecería de antemano. La semana pasada hice encuesta en Insta, mi Insta, que es este que está acá, y la encuesta fue esta que está acá, sobre el video para esta semana, y ganó por qué son tan altas las tasas de suicidio trans. Este es un tema delicado, así que voy a tratarlo con la seriedad y con los números y los datos que amerita. Sin más, vamos a ello. A ver, cuando hablamos de altas tasas de suicidio, esto varía de país a país y continente a continente, pero en general es alta. Vamos a poner algunos países de ejemplo para ver qué tan alta y de qué números estamos hablando específicamente. En el caso de Estados Unidos, para 2017, la tasa promedio de suicidio de la población era del 4,6%. De la comunidad trans era el mismo año del 41%. Ya, o sea, estamos hablando de casi 10 veces mayor. ¿Ya? Eso para 2017. Para 2023 la situación no mejoró mucho que digamos. De hecho, para 2023 el 81% de las personas trans reportaron haber pensado seriamente en suicidarse en algún momento de su vida. 81%, es grosero esto. Y de ellas y de ellos, el 42% reportaron haber intentado suicidarse en algún momento de su vida. O sea, pasaron de la ideación suicida solamente a los hechos. Esto es fuerte, porque estamos hablando ya de hace 2 años atrás. Este video lo estoy subiendo en 2025. Hablemos de España, por ejemplo, que en 2015 las tasas de intentos de suicidio son del 22,8%. Y la tasa de ideación suicida, es decir, de pensar en suicidarse, era del 52,3%. ¿Ya? Aquí abajo estoy dejando las fuentes de las cosas que vaya diciendo. Es, es grosero, es fuerte solo de leer la cantidad. Avancemos. Chile, por ejemplo, Chile es el país del que soy, donde vivo. Y en Chile en 2017, el 56% de la comunidad trans había intentado el suicidio. ¿Ya? El 56%. De nuevo nos encontramos con más de la mitad del total de la población de dicha comunidad. México en 2024, la población trans y no binaria, en donde 2 de cada 3 consideró en algún momento suicidarse y casi la mitad lo intentó. O sea, aquí estamos hablando de 2/3 de la población que ideó en algún momento suicidarse. Estamos hablando de que casi un 33% de esa población intentó suicidarse. En Argentina, por ejemplo, se reportó que el 33% de las personas encuestadas habían intentado suicidarse al menos una vez en su vida. También la fuente aquí abajo. Entonces sí, el tema de que las tasas de suicidio trans son muy altas es un hecho, ¿ya? Ahora, respecto a ese hecho, aparecieron en su momento personajes en Estados Unidos como Ben Shapiro, diciendo que, bueno, es porque las personas trans tenían problemas mentales, partiendo por el hecho de que no se reconocían con el género que realmente eran, y por ende estaban asociadas a otros problemas mentales y eso las llevaba al suicidio. Idea que fue recogida por otros creadores de contenido en Hispanoamérica. Yo tuve la oportunidad de debatir con Danan en su momento, en 2019 o 2020, cuando recién se había despatologizado la transexualidad. Recordemos que el 2018 es cuando la OMC, la Organización Mundial de la Salud, retira a la transexualidad de su tipificación de enfermedades mentales, ¿ya? Cuestión como la hizo mucho tiempo antes con la homosexualidad también. Pero bueno, en aquel debate yo más o menos señalé
a grandes rasgos de por qué las tasas de suicidio eran tan grandes, pero ahora vamos a ver con datos más actualizados por qué. ¿Por qué? Porque es fácil decir, bueno, porque discriminación y violencia, ¿ya? Porque las personas trans muchas veces son rechazadas por su familia, reciben bullying escolar, universitario, discriminación médica, laboral, para ser contratados, agresiones físicas, agresiones sexuales, pero vamos al detalle de ello. A mí me cuesta hablar de este tema. Yo no soy trans, o sea, se me deja el pelo largo porque sencillamente me gusta, pero, pero tengo amistades muy cercanas. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Vamos con datitos más actualizados respecto a los debates que yo tuve sobre este tema en 2019 o 2020. ¿Qué pasa en Estados Unidos en 2024? 2024, que está bastante a la vuelta de la esquina, nos dicen que se registraron 36 suicidios por parte de la comunidad trans anuales, o sea, ese año. No, perdón, 36 asesinatos hacia la comunidad trans. Ya, respecto a economía y empleo, podemos hablar de que la tasa de desempleo es del 18% de la comunidad trans. No es tan alta como en otros países que vamos a revisar un poquito más adelante, pero también se reporta que el 34% está en situación de pobreza y casi el 30% ha experimentado no tener vivienda en algún momento de su vida. O sea, han sido votados por sus familias y literalmente han quedado sin casa, o sea, sin lugar donde acogerse, ¿ya? Lo cual lleva a otros problemas ligados a la prostitución, al tráfico de drogas y otras cosas que tienen que ver con cómo solvento seguir viviendo si los que se suponía que debían cuidarme me dieron la espalda, ¿ya? Em, bueno, y también señala que el 82% de las personas trans empleadas, esto en Estados Unidos, para 2024, han sufrido discriminación o acoso en el trabajo. Esto incluye despidos, no contratación, no promoción, acoso verbal, acoso sexual, ¿ya? Vamos por España. En España, las tasas de desempleo en personas trans alcanzan el 46,5%. Fuente aquí abajo también. Bueno, voy a dejar de decir fuente aquí abajo porque estoy dejando el fuente. Ustedes las pueden ver. Y además, en España, para 2024, el 32,4% de las personas trans ha experimentado violencia física o sexual en los últimos 5 años, ¿ya? Eso respecto a 2024, o sea, desde 2019 en adelante, un gran porcentaje de la comunidad trans es como, qué terrible cuando alguien transiciona, decirle, oye, mira, estos son los datos, o sea, de las personas que están transicionando en España. eh, a- el 34% ha recibido eh, este tipo de agresión, ¿ya? O sea, muy probablemente tú vas a ser agredido por ser trans, lo cual dificulta mucho la idea sola de querer transicionar para quien lo necesita. Eh, Vamos por Chile. Chile no está muy bien en esta área tampoco que digamos. De hecho, el 66,7% de las mujeres trans en Chile enfrenta dificultades para acceder al empleo debido a su identidad de género, es decir, no encuentran trabajo por ser trans, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía los trabajos en su gran mayoría juegan a la dinámica binaria de, bueno, por ejemplo, yo tengo una servicentro, entonces las mujeres atienden la cafetería y los hombres atienden las estaciones de servicio. O los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto, en fin, está todavía muy delineado. Y si llega una persona trans, muchos empleadores dicen, chuta, esto puede incomodarle a mis clientes, así que prefiero no contratarla porque no quiero cortar de ninguna forma que el dinero siga llegando, ¿ya? Seguimos con Chile, o nos mantenemos en Chile. Señala que el 62,5% de las personas encuestadas afirmaron haber sido víctimas de algún delito a raíz de su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida. 62,5, o sea, más de la mitad de la población. Es como que luego ver a alguien que está transicionando y decirle, oye, ¿sabes qué?
va a ser violentada por ser trans. Terrible. También que el 56% de las personas trans y no binarias han vivido acoso o hostigamiento psicológico en su entorno laboral. ¿Ya? Em, Pasemos a otro país, México. En México reporta que para 2024, no, perdón, para 2021, el 90% de la comunidad trans no podía acceder a un trabajo formal. El 90%. Y también en México, para 2024, se señala que solo el 22% reportaron tener acceso a un hogar donde se afirma su orientación sexual e identidad de género. Es decir, no los reconocen ni en sus propias familias. Esto también en México, entre 2008 y 2023 se registraron 701 asesinatos de trans en México, lo que coloca al país en el segundo lugar mundial de transfeminicidios después de Brasil. ¿Ya? Hay una encuesta aquí que se hizo en México al respecto de las motivaciones de suicidio trans y como ven, buena parte recae en la familia. El hecho de que el grupo que debiera protegerte, que debiera cunarte, te da la espalda, es para muchos la principal causa de querer suicidarse. Pasemos a Argentina. Argentina 2023 dice que el fundamento del proyecto presentado en julio de 2023 se afirma que el 98% de las personas travestis, transexuales y transgénero no tienen trabajo formal. O sea, casi todos y casi todas. ¿Ya? Y también que el 95% de las personas trans en la Argentina sufrió discriminación o violencia debido a la identidad de género. ¿Ya? Podríamos seguir hablando de más países. Si, en general, si comparamos la tasa de suicidios general con la trans, por ejemplo, Dinamarca tiene un problema serio con este tema. Y bueno, Dinamarca tiene un problema serio con el suicidio, pero en el tema trans como que se le fue un poquito la olla. Tan, tan bastante, está bastante alta la tasa en comparación al resto. Em, pero bueno, todo eso es solamente para hablar de violencia y desempleo en la comunidad trans. Como dato extra que quiero señalar aquí, en Estados Unidos, en el punto más alto de la Gran Depresión del 29, la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó aproximadamente el 24,9% de la población en 1933. Y entonces, la tasa de suicidio subió un 42%. Subió un 42% respecto a la cantidad que había anteriormente a este boom de desempleo. ¿Ya? Lo que significa que cuando sube el desempleo, cuando yo no tengo cómo alimentarme, y si alguien depende de mí, tampoco tengo cómo sostenerlo, mucha gente recurre al suicidio, porque es la vía de escape. Pero estamos hablando de tasas de desempleo de el 24,9%. En Argentina vimos tasas del 90%. 90%. Bueno, no voy a repetir país por país porque ya lo vimos, pero solamente si metemos el tema de la exclusión laboral, del hecho de que estén legadas o arrojadas solamente a maquillaje, peluquería, prostitución, es como el campo de las personas trans, a menos que tengas dinero para hacer una empresa y es otro el tema, pero no es la generalidad de la comunidad trans. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos discriminación que no te permite encontrar un trabajo y, y, y luego tienes violencia. O sea, una gran cantidad de la comunidad trans ha sido violentada, violada, golpeada, ¿ya? Tenemos rechazo social, familiar muchas veces por temas religiosos,
por temas de machismo. Es que no, es que yo tenía un hombrecito, no, es que yo tenía una mujercita. Y es como, bueno, y eso recae, y eso se transforma en aislamiento, porque finalmente estas personas reniegan de aquellos que fueron sus padres. Ahora lo llaman progenitores en muchos casos. Eh, y bueno, se refugian dentro de la poca gente que a veces les tiende la mano y a veces nada, lo cual se convierte en una razón más para suicidarse. Estigmatización, la patologización, como dijimos recién en 2018, la Organización Mundial de la Salud dijo, ok, esto no es una enfermedad mental. Problemas de acceso a la salud y a la transición, porque no estoy hablando solamente del tratamiento porque lo que piensan muchas veces los fachos aquí es, eh, no, es que esto quiere que el Estado pague las operaciones. Muchas veces la comunidad trans lo que necesita es apoyo psicológico por todo este abandono, esta agresión, esta violencia que hemos visto, que no tiene que ver con que sean trans, porque no es culpa de la víctima ser víctima. ¿Ya? Eh, el- eh, la gente, la sociedad ha puesto su pie sobre ellos, los ha aplastado y necesitan que gente y los ayude. ¿Ya? Y en este sentido, los primeros en reconocer, bueno, esta persona efectivamente es del sexo que dice ser, es los psicólogos y seguidamente de ellos los psiquiatras, ¿ya? Y luego vienen los endocrinos que miden los niveles de testosterona y que efectivamente coinciden, en la gran mayoría de los casos, que cuando alguien transiciona de hombre a mujer, dice, oye, tú, qué loco que esté transicionando porque ya tu nivel de testosterona es muy bajo, ¿ya? Y por ende se desajusta y se regula eso y el endocrino ve esos temas y viceversa, ¿ya? Em, y luego también tenemos el hecho de que al no tener este apoyo psicológico que las ayuda a transicionar y los ayuda a transicionar, en muchos países porque dicen, no, es que no vamos a priorizar a la gente trans. Bueno, estaba hablando de apoyo psicológico. El Estado tiene psicólogos y no es un gran gasto, ¿ya? Y hablemos de cuánta gente trans hay por país. O sea, no estamos hablando de grandes cantidades de personas. No es un gasto mayúsculo que tiene que ser el Estado, ¿ya? Y bueno, toda esta conjetura de abandono, discriminación, desempleo, violencia, todo esto recae en que estas personas caen en depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, lo cual se agrava por el hecho de no tener apoyo psicológico y aumenta obviamente significativamente el riesgo de suicidio. Ese es el tema de por qué se suicidan las personas trans. No es porque, ay, no, está loquita o está loquito y por eso. No, porque han recibido violencia y tienen, como dije, graves problemas de desempleo a nivel general. Hay algunos países que han optado por leyes de cuotas. No voy a hablar aquí de las principales situaciones, o sea, las principales soluciones, porque yo mismo es un tema que aún no tengo claro de cómo lidiar esto, más allá de que eh, cada quien pueda acercarse como amigo o amiga a personas que le están pasando mal, ¿ya? Em, Nada, es un tema delicado de tratar para mí. Como dije, eh, mi mejor amiga es una persona trans. eh, y nada, dedicado a ella este video. Jaro, te quiero mucho. Y Sofi, también te quiero mucho. Bueno, en realidad tengo más de una amiga trans, así que podría nombrar como 3, 4 nombres más aquí, pero bueno. Sin más, habiendo yo traído los datos sobre la mesa, con la frialdad y seriedad que requiere el tema, solo queda decir, ayudemos a las personas trans, ¿ya? Esta solo ha sido mi reflexión y nos vemos en la próxima entrega.